compañía del chico Tanner. ¿Lo ves? Cuando dobles la cabeza del hombre con... Hubo un momento en la televisión en que una risa enlatada no ocultaba la melancolía, sino que la acompañaba. Un momento en que una criatura llegada del espacio se sentó en el sofá de una familia norteamericana y, sin que nos diéramos cuenta, empezó a hablarnos de soledad, de miedo a desaparecer y de la necesidad desesperada de pertenecer. Así nació Alf. No como un simple producto de comedia, sino como un pequeño milagro televisivo surgido en 1986, en plena transición cultural de Estados Unidos, cuando la Guerra Fría aún respiraba y la familia tradicional comenzaba a resquebrajarse por dentro. La idea original no partió del deseo de crear un ícono entrañable, sino de una pregunta casi cínica. ¿Qué pasaría si un extraterrestre no fuera recibido como un héroe, sino como un problema doméstico? Paul Fusco y Tom Patchett entendieron que el verdadero conflicto no estaba en el espacio exterior, sino en el salón de casa. Alf no era gracioso porque viniera de Melmac, sino porque estaba atrapado en un mundo que no lo entendía y del que no podía escapar. Esa sensación de encierro se convirtió, con el tiempo, en la columna vertebral emocional de la serie, aunque muchos espectadores nunca fueron conscientes de ello. Pocos saben que el tono real de Alf estuvo a punto de ser mucho más oscuro. En sus primeras concepciones, el personaje no iba a ser un invitado permanente, sino una amenaza incómoda, casi una presencia perturbadora que ponía en peligro el equilibrio familiar. La comedia suavizó la idea, pero el trasfondo nunca desapareció del todo. Por eso Alf resulta tan humano, porque vive con el miedo constante a ser descubierto, capturado y diseccionado por el gobierno. No es un chiste recurrente, es una angustia existencial disfrazada de sarcasmo. El rodaje de la serie fue, paradójicamente, uno de los más tensos de la televisión de los años 80. La técnica utilizada para dar vida a Alf obligaba a construir escenarios elevados, con trampas bajo el suelo para que los titiriteros pudieran moverse. Aquello convertía cada jornada de grabación en una coreografía peligrosa, lenta y agotadora. Los actores humanos debían memorizar posiciones exactas, marcas invisibles y tiempos milimétricos. No podían improvisar. No podían moverse libremente. Esa rigidez técnica terminó filtrándose en la dinámica del reparto. Max Wright, quien interpretaba al padre de familia, nunca ocultó su incomodidad. Para él, actuar frente a una marioneta controlada por varias personas invisibles era una experiencia frustrante, casi deshumanizadora. Con el paso de las temporadas, su cansancio se hizo evidente, y ese desgaste real añadió una capa inesperada al personaje de Willie Tanner, un hombre constantemente superado por una situación que no eligió y que no sabe cómo resolver. La ficción absorbió la realidad sin pedir permiso. Alf, en cambio, parecía libre, insolente, sarcástico, aparentemente feliz. Pero esa libertad era una ilusión cuidadosamente escrita. El personaje fue concebido como un superviviente de un planeta destruido, el último de su especie, condenado a recordar un hogar que ya no existe. Melmac no es solo un chiste recurrente sobre gatos y explosiones absurdas, es una metáfora de la pérdida total. Cada broma es un mecanismo de defensa, cada comentario mordaz es una forma de no derrumbarse. Esa profundidad emocional explica por qué Alf conectó tan intensamente con adultos, aunque se emitiera en horario familiar. La serie se emitía en un contexto televisivo, dominado por la comedia cómoda, predecible, donde todo volvía a su sitio al final del episodio. Alf rompía esa norma de manera sutil. Nada volvía realmente a su sitio. El extraterrestre seguía atrapado. El gobierno seguía buscándolo. La familia seguía mintiendo a vecinos y amigos. Esa tensión permanente creaba una narrativa subterránea que hoy resulta sorprendentemente moderna, más cercana a la serialización contemporánea que a las sitcoms clásicas. El éxito fue inmediato, pero también peligroso. La cadena exigía más episodios, más bromas, más impacto. El personaje empezó a cargar con un peso que no estaba preparado para sostener. Se multiplicaron los gags, las situaciones exageradas, los momentos de humor físico. Sin embargo, cuanto más se explotaba la superficie cómica,
más evidente se hacía el vacío emocional que Alf intentaba ocultar. El público reía, pero también intuía algo más profundo, algo incómodo que no sabía nombrar. Uno de los mayores aciertos de la serie fue su negativa a convertir a Alf en un simple objeto de ternura. No es un muñeco adorable. Es egoísta, imprudente, a veces cruel, a menudo infantil. Comete errores graves y rara vez aprende de ellos del todo. Esa imperfección lo hace real. En una época obsesionada con personajes ejemplares, Alf ofrecía una figura contradictoria, más cercana al antihéroe que al icono infantil. Quizá por eso envejece mejor que muchas comedias de su tiempo. Detrás de las cámaras, la presión era constante. Las grabaciones se alargaban durante horas interminables. Los conflictos entre creadores, productores y actores se volvieron habituales. Paul Fusco, voz y alma de Alf, asumió un control absoluto del personaje, defendiendo cada línea de diálogo como si fuera una cuestión personal. Alf no era solo una marioneta, era una extensión emocional de su creador. Cederlo significaba traicionarlo. Ese nivel de implicación explica la coherencia interna del personaje. Alf tiene una voz reconocible, una lógica propia, una manera única de relacionarse con el mundo. No cambia para complacer modas ni tendencias. Se adapta, pero no se diluye. En un medio tan volátil como la televisión, esa consistencia es excepcional y es, en gran parte, la razón por la que décadas después seguimos recordándolo con una mezcla de risa y nostalgia. La música, la iluminación, incluso el ritmo de montaje contribuían a esa sensación de hogar frágil. Alf no brillaba por grandes alardes técnicos, sino por una atmósfera cuidadosamente construida, donde lo extraño se volvía cotidiano y lo cotidiano, inquietante. El Salón de los Tanner se convirtió en uno de los espacios más reconocibles de la televisión, no por su diseño, sino por lo que representaba, un refugio improvisado ante un mundo hostil. Con el paso del tiempo, resulta evidente que Alf hablaba de algo más que de un extraterrestre escondido. Hablaba del miedo a ser diferente, del esfuerzo por encajar, del precio de ocultar quién eres para sobrevivir. Hablaba, sin decirlo abiertamente, de todos aquellos que se sienten fuera de lugar en su propio planeta, y lo hacía con humor, con ironía, con una sonrisa que nunca terminaba de ocultar la tristeza. Esa es la verdadera razón por la que Alf importa hoy, no como un recuerdo kitsch de los años 80, sino como una obra que supo camuflar una reflexión profunda dentro de una comedia familiar. Un experimento arriesgado que funcionó porque se atrevió a ser más honesto de lo que aparentaba. Un visitante del espacio que, sin proponérselo, terminó revelando más sobre nosotros mismos de lo que muchos dramas se atrevieron a admitir. El humor de Alf nunca fue inocente, aunque muchas veces se presentara como tal. Bajo cada comentario sarcástico había una crítica directa a la sociedad que lo rodeaba, una mirada extranjera que señalaba lo absurdo de las costumbres humanas sin necesidad de levantar la voz. Alf observaba a los Tanner como un antropólogo cansado, sorprendido por la obsesión con el consumo, la hipocresía moral y la rigidez de las normas sociales. Esa distancia cultural permitía decir en prime time cosas que, en boca de un personaje humano, habrían resultado incómodas o directamente inaceptables. Uno de los elementos más inquietantes de la serie es la presencia constante del gobierno como amenaza invisible. No se trata de un simple recurso narrativo para generar tensión episódica. La posibilidad real de que Alf sea capturado y estudiado refleja un miedo muy concreto de los años 80. El poder opaco de las instituciones y la desconfianza hacia la autoridad. En plena era Reagan, con el recuerdo aún fresco de Vietnam y Watergate, Alf se convierte en el símbolo del individuo vulnerable frente a un sistema que no necesita justificar su crueldad. La serie nunca muestra de forma explícita a esos agentes gubernamentales, y esa ausencia es deliberada. El peligro es más efectivo cuando no tiene rostro. El espectador comparte la paranoia de Alf, su ansiedad permanente, su necesidad de esconderse incluso dentro de una casa que en teoría debería ser segura.
Esa sensación de vigilancia constante convierte la comedia en un relato casi claustrofóbico, donde la risa funciona como válvula de escape. El personaje de Kate Tanner, interpretado por Anne Shedding, aporta una dimensión emocional que a menudo pasa desapercibida. Ella es la primera en tratar a Alf no como un problema logístico, sino como un ser vivo con emociones complejas. Su relación con él no se basa en la autoridad ni en el control, sino en la empatía. Kate representa la conciencia moral de la serie. La voz que recuerda que proteger a Alf implica un sacrificio real, una renuncia consciente a la comodidad y a la normalidad. Esa normalidad, de hecho, es una de las grandes mentiras que la serie expone sin subrayarlo. Los Tanner fingen ser una familia convencional, pero viven una vida construida sobre secretos. Cada visita inesperada, cada llamada, cada reunión social se convierte en una amenaza potencial. La comedia se alimenta de esa tensión, pero también la utiliza para hablar del desgaste emocional que supone mantener una fachada constante. Alf no rompe la armonía familiar, simplemente la hace visible. Pocos espectadores saben que el final original de la serie fue concebido como una conclusión amarga, casi traumática. No había intención de cerrar la historia con una sonrisa reconfortante. El destino de Alf estaba pensado como una consecuencia lógica de su condición. Tarde o temprano, la realidad debía alcanzarlo. Esa decisión creativa generó un profundo malestar en la cadena, que entendía a Alf como un producto familiar, no como una tragedia encubierta. El conflicto entre visión artística y expectativas comerciales marcó el final de la serie. Ese desenlace, aún hoy, divide a los seguidores. Algunos lo consideran una traición al espíritu humorístico del programa. Otros lo interpretan como el acto más honesto de toda la serie, porque Alf nunca prometió seguridad. Nunca garantizó un final feliz. Siempre fue una historia sobre alguien que no pertenece, que sobrevive día a día sin saber qué ocurrirá mañana. Forzar un cierre complaciente habría sido, en cierto modo, una mentira. La popularidad de Alf generó una avalancha de productos derivados que, con el tiempo, diluyeron la percepción del personaje. Juguetes, dibujos animados, apariciones promocionales. Alf se convirtió en una imagen simpática, despojada de su complejidad original. Esa mercantilización contribuyó a que durante años se le considerara un simple ícono nostálgico, un recuerdo ligero de los 80. Solo con la distancia del tiempo ha sido posible reevaluar su verdadero alcance narrativo. El lenguaje de Alf merece una atención especial. Su forma de hablar, cargada de sarcasmo, ironía y referencias absurdas, no es casual. Está diseñada para ocultar vulnerabilidad. Cada chiste es una armadura, cada burla un escudo contra la desesperación. En lugar de llorar por su planeta destruido, se ríe de él. En lugar de lamentar su soledad, se burla de la estupidez humana. Es una estrategia de supervivencia emocional que muchos espectadores reconocieron sin necesidad de explicaciones. La relación de Alf con los niños de la familia también rompe con los esquemas habituales. No actúa como un mentor ni como un amigo ejemplar. Es irresponsable, impulsivo, a veces un mal ejemplo. Pero precisamente por eso resulta auténtico. No idealiza la infancia, ni la protege de la complejidad del mundo. Alf habla con los niños como hablaría consigo mismo, sin filtros, sin condescendencia, aceptando la contradicción como parte natural de la vida. La serie, además, se atrevió a jugar con el silencio y la pausa, algo poco habitual en la comedia televisiva de su época. No todo era remate rápido ni carcajada inmediata. Había momentos de espera, de miradas, de incomodidad. Esos espacios permitían que el espectador respirara, que la broma tuviera eco, que la emoción se filtrara lentamente. Esa sensibilidad narrativa conecta más con el cine clásico que con la televisión episódica convencional. Con los años, muchos de los temas de Alf han adquirido una vigencia inesperada. La inmigración, el miedo al diferente, la vigilancia estatal, la pérdida del hogar, la identidad fragmentada. Todo ello está presente, camuflado bajo una capa de humor accesible. Alf no ofrece soluciones, no sermonea,
Simplemente muestra la herida y nos invita a reírnos con ella, no de ella. Tal vez por eso, cuando recordamos a Alf, no pensamos solo en una marioneta peluda ni en chistes sobre gatos. Recordamos una sensación, la de llegar a casa, encender el televisor y encontrarnos con alguien que, aunque venía de otro planeta, parecía entendernos mejor que muchos personajes humanos. Un extranjero que, sin quererlo, se convirtió en espejo. Un visitante inesperado, que nos enseñó que la nostalgia no es solo un recuerdo feliz, sino también una forma de duelo por lo que ya no existe. Con el paso de las temporadas, Alf empezó a revelar algo que no estaba escrito explícitamente en ningún guión, pero que se percibía en cada escena: el cansancio de existir sin un lugar propio. El personaje ya no solo bromeaba sobre Melmac como un recuerdo extravagante, hablaba de él como quien intenta mantener vivo un idioma que nadie más entiende. Cada referencia a su planeta era una forma de resistencia contra el olvido, una lucha silenciosa por no desaparecer del todo. En una televisión acostumbrada a borrar el pasado para avanzar al siguiente episodio, Alf insistía en recordar. Esa insistencia tenía un precio narrativo. La serie comenzó a mostrar grietas internas, pequeñas contradicciones que no eran errores, sino síntomas de algo más profundo. Alf quería volver a casa, pero también temía hacerlo. Melmac se había convertido en un lugar idealizado, congelado en el recuerdo, imposible de recuperar. Volver significaba enfrentarse a la pérdida real, a la confirmación definitiva de que ya no quedaba nada. Permanecer en la Tierra era una condena, pero también una forma de aplazar el duelo. Esa ambigüedad emocional explica por qué algunos episodios, vistos hoy, resultan sorprendentemente amargos. Hay risas, sí, pero también silencios incómodos, miradas que se alargan un segundo más de lo habitual. La comedia empieza a rozar el drama sin cruzar nunca del todo la línea. Alf no se permite llorar, y la serie tampoco. Pero el dolor está ahí, contenido, esperando a que el espectador adulto lo reconozca. La figura del vecino, siempre a punto de descubrir el secreto, funciona como recordatorio constante de lo frágil que es cualquier refugio. No importa cuán segura parezca la casa de los Tanner, el mundo exterior siempre está a un paso. Esa tensión cotidiana convierte cada gesto en un acto calculado, cada visita en una amenaza potencial. Vivir así desgasta, y ese desgaste se filtra poco a poco en la narrativa, haciendo que incluso los momentos de humor tengan un trasfondo de urgencia. Desde el punto de vista técnico, la serie alcanzó un nivel de precisión admirable. Cada movimiento de Alf requería una coordinación casi quirúrgica entre varios titiriteros y el equipo de cámaras. No había margen para el error. Esa disciplina extrema contrasta con la aparente espontaneidad del personaje, creando una ilusión de vida que sigue resultando asombrosa. Alf no se mueve como una marioneta, se mueve como alguien que piensa antes de actuar, incluso cuando actúa mal. Sin embargo, esa perfección técnica tuvo un coste humano. El ambiente en el set se volvió cada vez más tenso. Las jornadas interminables, las limitaciones físicas y la presión creativa generaron un clima de agotamiento colectivo. Esa tensión no destruyó la serie, pero la marcó. Hay escenas donde la incomodidad no pertenece solo a los personajes, sino también a quienes los interpretaban. La frontera entre ficción y realidad se volvió difusa, y la cámara lo captó sin querer. Alf, como personaje, empezó a asumir un rol casi filosófico. Sus comentarios ya no se limitaban a la sátira social, cuestionaban la lógica misma del comportamiento humano. ¿Por qué se miente tanto para mantener una apariencia? ¿Por qué se teme tanto a lo diferente? ¿Por qué la normalidad se defiende como si fuera un valor absoluto? Esas preguntas no se formulan de manera directa, pero están presentes en cada observación irónica, en cada mirada incrédula del extraterrestre. La serie también juega con la idea del tiempo de una forma sutil. Para Alf, el pasado es omnipresente. Para los humanos, es algo que se deja atrás con facilidad. Esa diferencia crea un choque emocional constante. Mientras la familia intenta seguir adelante, Alf vive atrapado en un antes que no puede recuperar. Esa disonancia
convierte su convivencia en algo profundamente desigual. No comparten la misma relación con el recuerdo, ni con la pérdida. Hay episodios en los que Alf intenta construir una identidad terrenal, adoptar costumbres humanas, integrarse del todo, pero esos intentos siempre fracasan. No porque no se esfuerce, sino porque integrarse implica renunciar a lo que fue. Y Alf no está dispuesto a hacerlo. Prefiere ser un extraño permanente antes que un humano incompleto. Esa elección, consciente o no, lo define más que cualquier chiste. El público de la época quizá no lo articulaba en estos términos, pero lo sentía. Alf no era solo gracioso, era cercano. No porque fuera como nosotros, sino porque se sentía perdido como muchos. En una década marcada por el éxito material y la imagen exterior, Alf representaba al que no encajaba, al que no sabía fingir del todo. Esa identificación silenciosa es una de las razones por las que la serie dejó una huella tan profunda. La televisión de los 80 raramente permitía que un personaje permaneciera roto. Todo debía resolverse, todo debía cerrarse. Alf se resistía a esa lógica. Cada episodio terminaba, pero la herida seguía abierta. No había aprendizaje definitivo, ni lección moral clara. Solo continuidad, solo supervivencia. Esa honestidad narrativa resulta casi radical vista desde el presente. Incluso el humor físico, a menudo considerado superficial, cumple una función emocional. Las caídas, los errores, las meteduras de pata de Alf no son simples recursos cómicos, son recordatorios de su torpeza en un mundo que no domina. Alf no es elegante ni eficiente. Tropieza, rompe cosas, se equivoca. Como alguien que vive en un idioma que no es el suyo, siempre llega medio segundo tarde. A medida que la serie avanza, se hace evidente que Alf no está esperando un rescate, está esperando comprensión. No sueña tanto con volver a Melmac como con que alguien entienda lo que significó perderlo. La familia Tanner lo intenta, pero nunca puede llegar del todo. Y esa distancia irreductible es el núcleo trágico de la serie. Por mucho cariño que haya, siempre hay algo que no se puede compartir. Esa imposibilidad de ser comprendido del todo es lo que convierte a Alf en un personaje profundamente moderno. No pertenece a un tiempo concreto. Habla desde un lugar emocional que sigue siendo reconocible décadas después. El extranjero que observa, que comenta, que se burla, pero que en el fondo solo quiere que su historia importe. Y quizá ahí reside el secreto más incómodo de Alf. No era una serie sobre un extraterrestre viviendo con una familia. Era una serie sobre lo que ocurre cuando alguien trae consigo un pasado demasiado grande para el presente que le ofrecen. Una historia disfrazada de comedia que, sin levantar la voz, nos recordó que reír también puede ser una forma de no desaparecer. Cuando Alf se acerca a su final, la serie deja de disimular algo que llevaba tiempo latiendo bajo la superficie. No todas las historias están hechas para resolverse. La televisión clásica acostumbró al espectador a creer que cada conflicto tiene un cierre claro, una recompensa emocional que ordena el caos. Alf desafía esa expectativa con una honestidad incómoda, no porque busque provocar, sino porque entiende que la experiencia del desarraigo rara vez ofrece conclusiones limpias. Hay vidas que simplemente continúan, cargando con lo que no pudo ser. El episodio final no funciona como un clímax espectacular, sino como una confirmación. El peligro que siempre estuvo ahí deja de ser abstracto. El gobierno ya no es una amenaza difusa, sino una presencia concreta. Y en ese momento, la serie toma una decisión que define todo lo anterior. No protege al espectador, no suaviza el golpe, no convierte la angustia en un chiste de último minuto. Alf es capturado. El miedo se materializa. La risa se queda sin refugio. Ese final fue, para muchos, una herida abierta. No porque fuera cruel, sino porque era coherente. Alf había vivido toda su existencia terrenal bajo esa sombra. Ignorarla habría sido una traición al propio personaje. La serie se niega a mentir, incluso sabiendo que esa verdad resultaría dolorosa para una audiencia acostumbrada al consuelo.
En ese gesto hay una valentía narrativa poco común en la televisión comercial de su época. Lo más perturbador no es la captura en sí, sino la reacción emocional que provoca. El espectador no siente sorpresa, sino una tristeza resignada. Como si, en el fondo, siempre hubiera sabido que así terminaría. Esa sensación habla de la eficacia del relato. Alf nos preparó durante años para ese desenlace sin anunciarlo nunca. Cada broma, cada huida, cada susto era un ensayo para el final inevitable. Con el tiempo, el intento de suavizar ese cierre a través de continuaciones y reinterpretaciones no logró borrar su impacto, porque el final original no era un accidente ni una provocación gratuita. Era la conclusión lógica de una historia sobre alguien que nunca pudo dejar de esconderse. Convertirlo después en algo más amable no resta valor a lo que ya se había dicho. El golpe emocional permanece, porque pertenece al núcleo del personaje. Revisitar a Alf hoy implica enfrentarse a una obra que envejece de forma extraña. Sus referencias culturales pueden parecer lejanas, su estética claramente anclada en los años 80, pero su emoción central sigue intacta. La sensación de no pertenecer, de vivir con una identidad fragmentada, de depender de la tolerancia ajena para sobrevivir, no ha perdido vigencia. Al contrario, resulta incluso más reconocible en un mundo cada vez más vigilado y menos hospitalario. Alf no pedía ser aceptado como humano. Pedía algo más básico y más difícil: ser reconocido como alguien cuya historia importa. No quería lástima ni admiración. Quería que su pérdida fuera entendida, que Melmac no fuera solo un chiste, sino un hogar real que dejó de existir. Esa petición silenciosa atraviesa toda la serie y alcanza su punto más doloroso, cuando nadie puede ya protegerlo. La familia Tanner, por su parte, representa los límites de la empatía humana. Aman a Alf, lo protegen, se arriesgan por él, pero también tienen una vida que defender, una normalidad que preservar. La serie nunca los juzga por ello. Al contrario, muestra con claridad que incluso la bondad tiene fronteras. Hay sacrificios que no todos pueden asumir, y esa verdad, lejos de ser cruel, es profundamente humana. En ese sentido, Alf no es una historia de villanos y héroes, sino de personas enfrentadas a una situación imposible. Nadie gana realmente. Nadie sale indemne. El final no castiga a Alf ni redime a los Tanner. Simplemente detiene el movimiento y deja al espectador solo con lo que siente. Esa ausencia de consuelo es lo que convierte a la serie en algo más que una comedia recordada con cariño. La risa, vista en retrospectiva, funciona como un acto de resistencia. Alf ríe para no desaparecer antes de tiempo. Hace chistes para mantener viva su voz en un mundo que preferiría estudiarlo en silencio. Cada carcajada es una forma de decir «sigo aquí». Cuando esa voz se apaga, lo que queda no es solo tristeza, sino respeto. El respeto que se siente por un personaje que nunca fingió ser lo que no era. Quizá por eso Alf sigue generando una nostalgia distinta, más compleja. No es solo el recuerdo de una época, de un sofá familiar o de una melodía reconocible. Es la nostalgia de algo que entendimos demasiado tarde. De una serie que nos hizo reír cuando éramos más jóvenes y que años después nos obliga a mirarla con otros ojos. Ojos que ya conocen la pérdida, el cansancio, la sensación de no encajar del todo. Alf no nos engañó. Nosotros éramos quienes no estábamos preparados para escucharlo. Bajo la piel de un extraterrestre peludo, se escondía una historia sobre la fragilidad de los refugios, sobre lo fácil que es perderlo todo, sobre la necesidad de ser visto antes de que sea demasiado tarde. La televisión rara vez se permite ese grado de honestidad emocional sin adornos. Por eso Alf importa más ahora que cuando se emitió por primera vez. Porque ya no lo vemos solo como un personaje gracioso, sino como un testigo incómodo de nuestra propia vulnerabilidad, un extranjero que nunca encontró su lugar, pero que dejó una marca profunda en quienes lo acompañaron durante un tramo del camino. Y tal vez ese sea el legado más poderoso de Alf. No haber ofrecido una respuesta tranquilizadora, sino una pregunta que sigue resonando.
¿Qué ocurre con aquellos que viven gracias a la hospitalidad ajena? ¿Qué precio tiene ocultar lo que somos para sobrevivir? ¿Y cuánto tiempo puede alguien sostener una sonrisa antes de que el mundo decida mirar de verdad? Alf se fue sin despedirse como esperábamos, pero dejó algo más duradero que un final feliz. Dejó una historia que, décadas después, sigue hablándonos en voz baja, recordándonos que incluso en la comedia más ligera puede esconderse una verdad demasiado grande para ser ignorada.